El millonario y la mendiga. Un viaje de empatía y solidaridad. Ricardo Montoya, el dueño de un imperio que parecía tenerlo todo, vivía encarcelado en una jaula dorada. Su madre, Isabela, una mujer de hierro y mirada fría como el acero, controlaba cada movimiento de su hijo con puño de hierro. Nunca imaginó que su vida daría un vuelco tan extraño, ni que la llamada de una niña de 7 años desde un apartamento destartalado le haría tambalear su mundo perfecto. «Papá, mamá se desmayó. No tiene ni fuerzas para levantarse. Tiene hambre». La voz de Lía, su hija, temblaba en el teléfono. Este pequeño grito atravesó el silencio glacial de su mansión, incrustándose en su pecho con un dolor agudo que casi lo paralizó. Aquella imagen, Elena Almeida, la madre de Lía, luchando contra la pobreza en un cuarto minúsculo, sin más comida que la memoria de un banquete, era un golpe brutal. Los muebles viejos, el olor a humedad, el frío silente de un lugar donde se arrastraba la espera. Pero su madre, la rata de saco que todo lo aprieta y estruja, había pedido secretamente que no ayudara. Isabela tejía un plan oscuro y maquiavélico. Quería quitarle a Elena la custodia de Lía, convertirla en una mendiga sin derechos ni futuro. Un asistente social frío y rígido ya tenía una denuncia anónima en mano, lista para actuar. El corazón de Ricardo se rompió en 1000 pedazos, encendiendo una rabia nueva y desconocida. ¿Cuánto tiempo más viviría encadenado a las órdenes de su madre? Por primera vez decidió romper el silencio, aliarse con Elena, con su hija, con ese mundo que antes rechazaba, para librar una batalla que le dolía en cada latido. La tensión creció el día del desfile donde Elena expondría su colección. El ambiente estaba cargado. Luces intensas, telas que parecían susurrar historias, miradas inquisidoras entre el público. Ricardo apareció entre la multitud imponente, pero no en su rol de millonario. Esta vez estaba allí para proteger una verdad más profunda. ¿Podrá detener a Isabela y salvar a Lía de un destino cruel? ¿O este camino de empatía y lucha lo llevará a descubrir algo que cambiará para siempre todo lo que creía cierto? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión crecía en el aire y el tiempo parecía detenerse cuando Ricardo vislumbró el mensaje ominoso en su teléfono. No confíes en ella. Las palabras retumbaban en su cabeza. Sintió que la presión aumentaba, como si una mano invisible le apretara el pecho. Miró a Elena en el escenario, luchando ante un mar de críticos, su creatividad desbordando cada vez que su colección iluminaba el pasillo. Pero un nudo en su estómago creció a medida que las luces se enfocaban en su madre, esa figura que había moldeado su vida, pero que se había convertido en su mayor tormento. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera, y la multitud se volvió en un susurro de confusión. Elena se detuvo paralizada, los ojos fijos en un punto del auditorio. Ricardo siguió su mirada y su corazón se detuvo por un instante. Una figura familiar estaba en la entrada. Una mujer, su rostro cubierto con un velo de misterio. Se acercaba con paso decidido. A medida que se acercaba, la vaguedad de sus rasgos se disolvía revelando a alguien que había creído perdida. Lara, su hermana, la que había desaparecido hace años. El murmullo se convirtió en un rumor a medida que los asistían. Exclamó Lara, los ojos llenos de lágrimas. «Necesitas saber la verdad sobre mamá». La situación se tornó caótica. La gente empezaba a murmurar, algunos grabando con sus teléfonos, otros en estado de shock. Elena se había desplomado, y el silencio se apoderó del lugar mientras todos esperaban una respuesta. Ricardo sintió un frío helado recorrer su espalda. Cada palabra de su hermana parecía arrastrar consigo viejos secretos,
dolor oculto y una historia que nunca había sido contada. Nadie sabe lo que realmente hizo. Nadie. Han pasado años, pero hay cosas que no se olvidan. Isabela se acercó, los ojos brillantes de furia y miedo. «Cierra la boca, Lara. No tienes idea de lo que estás diciendo». Pero su voz temblaba, y el miedo irrumpía como un torrente que no podía contener. La multitud se agitó. «¿Qué quiere decir?» «Oye, ¿qué está sucediendo? ¿Quién es esta mujer?» Las voces se entremezclaban, cargadas de nerviosismo, hasta que el aire se hizo pesado con la tensión. Ricardo, atrapado entre el pasado y el presente, se sintió dividido. Su madre, que siempre había sido su ancla, ahora parecía la tormenta que amenazaba con hundirlo. «Lara, ¿qué sabes? Dime qué ha hecho mamá», le exigió, sintiendo la necesidad de aferrarse a alguna verdad. Y justo en ese instante, un grito desgarrador rasgó el aire de nuevo. Una explosión resonó detrás de él, y el sonido de cristal rompiéndose invadió el auditorio. Las luces parpadearon y la oscuridad descendió sobre ellos, dejando solo el eco del caos. La incertidumbre y el horror se apoderaron de todos. La gente corría, gritando, en una tormenta de confusión. Ricardo se volvió hacia su madre y su hermana, viéndolas separarse en la confusión, cada una con sus propios secretos, con verdades que podrían cambiarlo todo. Su mente giraba en un torbellino de ¿qué había empezado realmente ese día? ¿El desfile se había convertido en una trampa mortal? Sin embargo, la llegada de Lara develaba un drama más profundo, una revelación que desmoronaba todo lo que creía. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos se escondían en su familia? La oscuridad se apretaba a su alrededor, pero también la posibilidad de una nueva verdad. Todo se complicaba, y la batalla por Lía era solo el principio de algo mucho más grande, probablemente devastador, pero las respuestas siempre parecen estar al alcance, deslizándose justo cuando uno cree que puede alcanzarlas, y hundiéndose de nuevo en las profundidades del desconocido. ¿Sobreviviría su familia a esta tormenta? ¿O todo se desmoronaría en pedazos, revelando la devastadora verdad oculta tras las sombras? La confusión llenó el aire, como un denso humo espeso. Ricardo sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, mientras Lara, su hermana, lo miraba con una intensidad desesperada. Ricardo, justo cuando pensaba que podía haber una salida, un grito desgarrador retumbó en el auditorio. Una explosión. Las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Oscuridad total. Gritos y caos estallaron. Ricardo sintió cómo su corazón se aceleraba. Su mente se llenó de imágenes de su madre y su hermana, cada una atrapada en su propia tormenta. La experiencia fue como caerse en un abismo. Unos momentos después, el resplandor intermitente de luces de emergencia pintó la sala con sombras inquietantes. Las figuras se movían rápido, corriendo, empujándose. Pero en medio del pánico, algo brilló con fuerza en el suelo. Ricardo se agachó para recogerlo. Una pequeña caja, de color negro, con un símbolo familiar, el mismo que había visto en antiguos documentos familiares. El nudo en su garganta creció cuando comprendió que aquel objeto era pasado y presente entrelazados. No sabía si abrirla en medio del caos, pero sabía que debía hacerlo. Con manos temblorosas, la destapó. Dentro, encontró una serie de fotografías antiguas. Eran imágenes de paisajes familiares, pero también de personas que nunca había visto. «¿Qué es esto?», murmuró, tan bajo que casi se perdió en la confusión. Lara, a su lado, se acercó. «Eso es parte de la verdad, lo que mamá oculta», dijo, pero su voz ya se perdía entre los gritos a su alrededor. No pudo concentrarse. Cada imagen revelaba algo diferente. Crímenes, secretos y una familia que daba miedo. En una de las fotos vio a su madre, una versión mucho más joven con una sonrisa que parecía extraña. A su lado, otro niño que parecía ser él y una mujer que claramente no era Elena. Al fondo, un par de figuras oscuras sonreían de manera sospechosa. «Ellos son parte de lo que mamá ha intentado borrar de nuestra historia», exclamó Lara, mirando por encima del hombro, aterrorizada. «No es solo sobre lo que hizo, es lo que es»,
no es quien dice ser. Siguió buscando entre las fotos. Una imagen en particular le heló la sangre. Un hombre con un rostro que le resultaba familiar. Era su abuelo. Pero al lado de él había una mujer con un parecido inquietante con Isabela, sonriendo con un aire de superioridad. Instintivamente, su mente conectó los puntos. ¿Es su madre? Sí, todo está interconectado. La historia de mamá no es solo su vida, es la nuestra. Hay verdades que ella nunca quiso que supieras, replicó Lara, mientras la sala seguía llenándose de caos. De repente, un grito cortó el aire. Las luces volvieron a encenderse momentáneamente, revelando la figura de Isabela al fondo, descompuesta y desbordante de furia. ¡Basta! ¡No debes ver eso!, gritó con una voz llena de veneno mientras avanzaba hacia ellos. ¡Mamá! ¿Qué has hecho?, gritó Ricardo, el miedo y la ira agolpándose en su pecho. ¿Eres tú la que ha cambiado nuestra historia? Pero antes de que Isabela pudiera responder, algo aterrador ocurrió. Un estallido resonó en la sala, como si un tanque de aire comprimido hubiera implosionado. Clara y nítida, una sombra emergió desde el fondo, lanzando escombros por todas partes. El caos se apoderó del auditorio una vez más, y en un instante de pánico total, Ricardo se dio cuenta de que el peligro no era solo de la verdad, era de algo más siniestro. La imagen del hombre de la fotografía se volvió real. Luz y oscuridad chocaron, y justo antes de que el caos lo tragara, la última mirada de su madre reveló más de lo que nunca habría querido mostrar. Ricardo quedó petrificado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuán profundo llegaba la red de mentiras en la que había estado atrapado? ¿Realmente su madre era una figura distinta a la que siempre había conocido? La verdad acechaba en cada rincón, mientras el aliento se le cortaba. La tormenta dentro de él se había desatado de forma explosiva, llevándolo a un abismo que no había anticipado. La lucha apenas comenzaba y la pregunta resonaba en su mente. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? La oscuridad los rodeó, y en medio del estruendo todo parecía desvanecerse, dejándolo con una sensación de inquietud que le helaba la sangre. Lo que sabían nunca volvería a ser suficiente. La oscuridad los rodeó, y en medio del estruendo todo parecía desvanecerse, dejándolo con una sensación de inquietud que le helaba la sangre. Ricardo notó cómo sus manos temblaban mientras sostenía aquella caja. Las fotografías burbujeaban con secretos que querían salir a la luz. Pero en ese instante caótico, un temblor recorrió el suelo bajo sus pies, una sacudida como de una feroz tormenta. ¡Ricardo!, grita Lara, su voz. La explosión había desencadenado un caos que parecería no tener fin. Las luces de emergencia titilaban, esbozando sombras que danzaban. Las miradas, antes llenas de asombro, se tornaron en miedo palpable. Isabela, su madre, se convirtió en un espectro furioso que desafiaba la verdad. «¡No puede ser!», gritó, como si nunca hubiera presencia de amor detrás de sus palabras previas. Podrían destruirlo todo. Sin embargo, la luz de su teléfono se apagó justo en ese momento, ahogando su brillo, pero los murmullos amenazaban con convertirse en una tormenta, y en medio del caos, una figura emergió de las sombras. Un hombre, alto, de porte imponente, que parecía arrastrar la atención hacia él como un imán. «¿Mamá?», balbuceó Ricardo, sintiendo que la realidad se fraccionaba en partes insoportables. ¿Quién era este extraño? La multitud se separó, dejando un espacio abierto ante el misterioso intruso. Él sabía algo, sus ojos centelleaban con un conocimiento que hacía temblar a Rika. «Soy Daniel», dijo, despojándose de la tiniebla que lo rodeaba. «Siempre he estado cerca. La historia no se detiene ante la muerte». Silencio. «Oye», Lara se precipitó hacia él, los ojos desbordados de lágrimas. Su vida ha estado construida sobre una red de mentiras, pero ella no es la única. La verdad es que tú no eres su hijo». El tiempo se detuvo. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Ricardo. «¿Qué dices?». Las palabras salieron de su boca como un susurro quebrantado. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, se desmoronaba. «¿Cómo? ¿Por qué? Tu madre te ha mentido sobre tus raíces, sobre tu familia».
Continuó Lara, su voz temblando con la revelación. Nunca tuviste una conexión biológica con Isabela. Tú eres hijo de un hombre a quien ella nunca quiso que conocieras. La revelación golpeó a Ricardo como un rayo. Todo su mundo retumbó en sepulcral silencio. La mirada de su madre reflejó vergüenza. La máscara de poder venía a ser una sombra. «Es una locura», gritó Isabela, pero sus palabras carecían de fuerza. «No puedes creer a un extraño». «¿Qué estaba escondiendo mamá?», inquirió Ricardo, el vacío apretándose en su pecho. «Tuve derecho a saber. Siempre lo supe, pero temía que hacerte saber la verdad te destruiría», dijo Isabela mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Se suponía que debía ser protegido de eso. Pero la ciudad estalló en un nuevo grito. La figura del hombre, Daniel, avanzó un paso más, decidido. La tormenta había empezado, pero el embate de verdades ocultas había logrado entrelazar todo lo que nunca imaginó. «No hay tiempo», dijo Daniel, su voz reverberando entre los gritos del auditorio. «Si no actuamos ahora, todos pagaremos el precio». El caos continuó por todo el lugar. El sudor helado corría por la frente de Ricardo. ¿Qué haría con esta verdad inquietante? ¿Su madre era una figura oscura en su vida o era una víctima también? Las respuestas aceleraban, pero él no sabía a quién seguir. El desenlace aún parecía lejano, pero una sombra se proyectaba sobre su vida. Y este secreto monumental alteraba cada relación que creía haber construido. El horror atrajo a la multitud con fuerza única, y Ricardo sintió que su vida se deslizaba por los bordes. «No puedo seguir así. Todo es un engaño». La lucha por Lía se magnificaría en un horizonte que comenzaba a verse at. Las sombras acechaban. Y dime, ¿cómo enfrentar la verdad cuando cada parte de ti queda hecha añicos? La tormenta apenas comenzaba, pero él sabía que de cualquier manera, lo que vendría cambiaría todo, para siempre. La oscuridad los rodeó, y en medio del estruendo, todo parecía desvanecerse, dejándolo con una sensación de inquietud que le helaba la sangre. Ricardo notó cómo sus manos temblaban, mientras sostenía aquella caja. Las fotografías burbujeaban con secretos. Secretos que querían salir a la luz, pero en ese instante caótico, un temblor recorrió el suelo bajo sus pies, y una sombra se deslizó por el centro del auditorio. «Ricardo», gritó Lara, su voz entrelazada con miedo, «algo terrible va a suceder». Un grito estridente se coló en el aire, y la multitud se agitó, como un mar quebrantado. Ricardo sintió que el pulso de pánico se apoderaba de él. El caos era palpable. De pronto, una fuerte explosión estalló justo detrás del escenario. Un estruendo sordo reverberó. Para Ricardo, todo se volvió borroso. Su mente luchaba por asimilar lo que estaba sucediendo. «¡Mamá!», gritó. Su voz se ahogaba en el eco del desorden. Cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, el auditorio estaba cubierto en una nube de polvo. La figura de Daniel había desaparecido, y la mirada furiosa de Isabela se tornó en algo aterrador, como si la vida misma se le hubiera escapado. La escena se volvió aún más extraña. Un grito de angustia cortó el aire. Era Elena, que yacía inconsciente en el suelo, y entre sus brazos un bulto pequeño, un papel retorcido. Ricardo se acercó a ella. Con movimientos temblorosos levantó a Lía, que ahora despertaba despavorida. «¡Tienes que irte! ¡Vete de aquí!», gritó Elena, los ojos desorbitados mientras intentaba levantarse, pero las fuerzas no la acompañaban. «Ellos vienen por ti, Ricardo». Su voz era un susurro lleno de terror. «¿Quién viene por mí?», balbuceó, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba. Se giró buscando a Lara, pero ella había desaparecido en el tumulto. El miedo lo envolvió por completo. «Ricardo, escúchame», gritó Elena, sus manos aferrándose a su camisa. «Isabela no es quien dice ser. Te han estado usando. Tu vida entera ha sido una manipulación». El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Cada palabra salía con dificultad. Un sudor frío recorría su frente. Algo en su pecho se rompía. «Isabela te ha mantenido a su lado para poder controlar lo que vendrá. Pero no solo eso. Hay algo más.
Tú no eres humano. Las últimas palabras de Elena resonaron con una revelación escalofriante. No eres un hijo. Tu origen es mucho más oscuro y eso te hace una pieza clave en su juego. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. La multitud seguía gritando, la confusión reinaba. ¿Qué estaba escuchando? Se giró, buscando la mirada de su madre, su rostro. Antes lleno de furia, ahora desvanecía todo tipo de emoción, aterrorizada y pálida. En ese instante se escucharon pasos firmes. La figura de Daniel emergió nuevamente entre el humo, ahora acompañado de otros hombres. Su vestimenta oscilaba entre lo oscuro y lo amenazante. «Es hora de que lo sepas», dijo Daniel, y en sus brazos llevaba una tablet. ¿Qué es eso?», preguntó Ricardo. El aliento se le entrecortaba. Las miradas se cruzaron. La agitación crecía. «Esto es un resumen de tu existencia», respondió Daniel. «Isabela no es tu madre biológica. Eres un experimento, un híbrido, la clave de un futuro que ella quiere controlar». Ricardo se sintió desvanecer. Cada palabra era un golpe que lo desarmaba. No puede ser. Una sombra de horror ensombreció su rostro. Las revelaciones abrumadoras lo desbordaron, cuestionando cada pequeño recuerdo, cada sonrisa de su madre. «No, es una mentira», gritó Isabela desbordada. «Lo hice por su bien, por el bien de todos». Pero sus palabras se sentían vacías, llenas de frenética desesperación. La multitud empezó a dispersarse. El pánico reinaba. Pero Ricardo se quedó ahí, atrapado entre la revelación y el horror. «¿Quién soy yo realmente?», murmuró, mientras el caos se apoderaba del lugar. Aquella explosión de verdad no solo destruyó su presente. La linealidad de su vida se había fracturado. Las piezas del rompecabezas estaban desparramadas sobre el suelo, y en medio de todo, una pregunta aterradora comenzaba a tomar forma. ¿Realmente estaba listo para saber qué significaba ser el hijo de un experimento? ¿Y qué era realmente su madre? La oscuridad lo rodeaba, y ahí, con el corazón agitado y dudas escarbando en su pecho, la ansiedad pulsaba con fuerza. El futuro estaba oculto en el humo, un misterio más oscuro que la noche misma. ¿Podría reconstruir lo que se había perdido, o todo se desmoronaría en un abismo aún más profundo? La oscuridad lo rodeaba, y en medio del estruendo, todo parecía desvanecerse, dejándolo con una sensación de inquietud que le helaba la sangre. Ricardo notó cómo sus manos temblaban mientras sostenía aquella caja. Las fotografías burbujeaban con secretos, secretos que querían salir a la luz. Pero en ese instante caótico, un temblor recorrió el suelo bajo sus pies. Y una sombra se deslizó por el centro del auditorio. «¡Ricardo!», gritó Lara, su voz entrelazada con miedo. «Algo terrible va a suceder». Un grito estridente se coló en el aire, y la multitud se agitó como un mar quebrantado. Ricardo sintió que el pulso de pánico se apoderaba de él. El caos era palpable. De pronto, una fuerte explosión estalló justo detrás del escenario. Un estruendo sordo reverberó a su alrededor, y muchos cayeron al suelo ante la conmoción. Vidrios volaron, y las luces de emergencia iluminaban. Para Ricardo, todo se volvió borroso. Su mente luchaba por asimilar lo que estaba sucediendo. «¡Mamá!», gritó. Su voz se ahogaba en el eco del desorden. Cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, el auditorio estaba cubierto en una nube de polvo. La figura de Daniel había desaparecido, y la mirada furiosa de Isabela se tornó en algo aterrador, como si la vida misma se le hubiera escapado. La escena se volvió aún más extraña. Un grito de angustia cortó el aire. Era Elena, que yacía inconsciente en el suelo, y entre sus brazos un bulto pequeño, un papel retorcido. Ricardo se acercó a ella. Con movimientos temblorosos levantó a Lía, que ahora despertaba despavorida. «Tienes que irte, vete de aquí», gritó Elena, los ojos desorbitados mientras intentaba levantarse, pero las fuerzas no la acompañaban. «Ellos, y tú y Adano, vienen por ti, Ricardo». Su voz era un susurro lleno de terror. «¿Quién viene por mí?», balbuceó, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba. Se giró buscando a Lara,
pero ella había desaparecido en el tumulto. El miedo lo envolvió por completo. «Ricardo, escúchame», gritó Elena, sus manos aferrándose a su camisa. «Isabela no es quien dice ser. Te han estado usando. Tu vida entera ha sido una manipulación». El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Cada palabra salía con dificultad. Un sudor frío recorría su frente. Algo en su pecho se rompía. «Isabela te ha mantenido a su lado para poder controlar lo que vendrá. Pero no solo eso, hay algo más. Tú no eres humano». Las últimas palabras de Elena resonaron con una revelación escalofriante. «No eres un hijo. Tu origen es mucho más oscuro, y eso te hace una pieza clave en su juego». Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. La multitud seguía gritando. La confusión reinaba. ¿Qué estaba escuchando? Se giró buscando la mirada de su madre. Su rostro, antes lleno de furia, ahora desvanecía todo tipo de emoción, aterrorizada y pálida. En ese instante se escucharon pasos firmes. La figura de Daniel emergió nuevamente entre el humo, ahora acompañado de otros hombres. Su vestimenta oscilaba entre lo oscuro y lo amenazante. «Es hora de que lo sepas», dijo Daniel, y en sus brazos llevaba una tablet. ¿Qué es eso?», preguntó Ricardo. El aliento se le entrecortaba. Las miradas se cruzaron. La agitación crecía. «Esto es un resumen de tu existencia», respondió Daniel. «Isabela no es tu madre biológica. Eres un experimento, un híbrido. La clave de un futuro que ella quiere controlar». Ricardo se sintió desvanecer. Cada palabra era un golpe que lo desarmaba. «No, no puede ser». Una sombra de horror ensombreció su rostro. Las revelaciones abrumadoras lo desbordaron, cuestionando cada pequeño recuerdo, cada sonrisa de su madre. «No, es una mentira», gritó Isabela, desbordada. «Lo hice por su bien, por el bien de todos». Pero sus palabras se sentían vacías, llenas de frenética desesperación. La multitud empezaba a dispersarse, el pánico reinaba. Pero Ricardo se quedó ahí, atrapado entre la revelación y el horror. «¿Quién soy yo realmente?», murmuró, mientras el caos se apoderaba del lugar. De repente, un fogonazo iluminó el auditorio. Una explosión más cerca de lo imaginado. Todo se tornó en caos absoluto mientras las llamas comenzaban a consumir el escenario. En medio del tumulto, algo inesperado ocurrió. La figura de Elena se alzó de repente, su rostro ahora iluminado por el fuego, y alzó una mano con un objeto brillante. «Ricardo, este dispositivo es la respuesta. Lo necesitas», gritó con una voz que emanaba desesperación. Con un movimiento rápido, se lo lanzó casi en un acto reflejo. Ricardo lo atrapó, y al hacerlo sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. El dispositivo, un pequeño chip cuadrado, comenzó a vibrar. De repente, imágenes comenzaron a inundar su mente. Una sala oscura, experimentos, luces titilantes, y al final, una figura familiar rodeada de sombras. La revelación golpeó más fuerte que cualquier explosión. «Despierta, Ricardo. La verdad es que tú eres el elegido», resonó una voz en su mente, una voz que le era extrañamente familiar. La conexión se solidificó, y comprendió que al mirarse en el espejo de su madre había visto solo una títere. La sala estaba en llamas, pero no había tiempo para el miedo. La conexión lo apretó, y supo que esto era mucho más que un simple juego de poder. Básicamente, era el epílogo y el inicio de una guerra donde su vida y su origen serían la clave. En un instante de enfoque aterrador, se dio cuenta de que su verdadera naturaleza era aún más impactante que lo que jamás había imaginado. «Lia, ven aquí», gritó, olvidando el caos, decidido a encontrar a su hija en la locura. Porque ahora la lucha tenía un propósito mucho más grande. ¿Quién era realmente Ricardo Montoya? ¿Y por qué Isabela había estado dispuesta a perderlo todo? La tormenta lo envolvió, pero algo dentro de él clamaba por la verdad y el peligro de conocer lo que estaba por venir. Las llamas del caos consumían todo a su alrededor, pero una nueva realidad se le revelaba, y las respuestas que necesitaba. El aire estaba impregnado de humo y confusión, pero había algo más, un zumbido que provenía del dispositivo, como si tuviera vida propia. «Ricardo,
«Tenemos que irnos», gritó Elena con un terror palpable en sus ojos, pero él no podía apartar la vista de la pantalla que comenzó a activarse en su mano. Imágenes distorsionadas aparecieron, figuras familiares y otras desconocidas se unieron en un collage caótico. Todo se hacía más claro y a la vez más confuso. La multitud estaba en pánico, pero un susurro llegó a sus oídos y lo hizo girar. La figura de su madre, Isabela, se alzó entre las llamas con un rostro que mostraba una mezcla de furia y miedo. «¡Basta! ¡No puedes!», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el bullicio. Ricardo sintió que el corazón le latía con fuerza. «¡Mamá!», intentó gritar, pero el sonido comenzó a desvanecerse. De repente, un eco retumbó en su mente. «La verdad es una prisión, y el conocimiento es tu única libertad», resonó en sus pensamientos. Era como si el chip le estuviera hablando. Sin previo aviso, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era Lía, su hija, atrapada en la confusión, mientras otros corrían, empujándose para salir. Ricardo, sin pensarlo, se lanzó hacia ella, cruzando el auditorio en llamas. En ese instante, el chip emitió un destello brillante, y de repente, todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse. La visión que anteriormente era un caos se transformó en un espectáculo surrealista, donde cada rostro se distorsionaba en una mueca de horror. Isabela dejó escapar un chillido, y el murmullo de la multitud se desvaneció. Ricardo sintió como si el mundo alrededor se desmoronara, y en ese silencio vertiginoso escuchó una voz, serena, proveniente del chip. «Eres más de lo que crees, Ricardo. La sangre que corre por tus venas no es solo de Isabela». La voz sonaba como un eco lejano, reverberando en: «Tus orígenes son más oscuros y complejos de lo que imaginas. Una mente maestra ha estado jugando contigo, moldeando tu vida como si fueras un simple peón». Las palabras golpearon su conciencia como un rayo. Se pasó la mano por el rostro, el sudor perlaba su frente y la confusión lo invadió. ¿Qué quieres decir?», se atrevió a preguntar. Entonces un sonido ensordecedor atravesó el silencio. Ricardo levantó la vista justo a tiempo para ver que un grupo de hombres de negro irrumpía. Entre ellos alguien se destacaba, un hombre que parecía idéntico a él. Era un doble, un exacto parecido que sonrió de manera escalofriante. «Hola, hermano», dijo, y la multitud estalló en un griterío de sorpresa y terror. Las palabras apenas encontraron lugar en su mente. «Él no es el único», continuó el extraño. «Todos nosotros hemos sido creados, fraguados en un laboratorio secreto. Isabela no es tu madre real. Ella es solo la guardiana de tu legado, el legado de un experimento». El aliento se le cortó. No podía asimilarlo. ¿Un experimento? Se desplomó contra el suelo. Todo lo que sabía, todos los recuerdos de su infancia, se tornaron en cenizas. Fue como si los cimientos de su vida se desmoronaran a su alrededor. Pero eso no es todo. El nuevo Ricardo anunció, su voz resonando con un poder inquietante. «Tú y yo somos la clave para un futuro que sostiene a la humanidad. Los planes de madre se extienden más allá de lo que imaginas. Hay mucho en juego, mucho más de lo que puedes entender hoy». Cada palabra era un puñetazo en su estómago. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era en realidad? ¿Y qué iba a hacer con toda esa información? La multitud se movía como una marejada, pero Ricardo no podía apartar la vista de su doble. Los ojos de ambos se encontraron, y en ese instante el verdadero horror de su existencia se desplegó. La confusión se intensificó. Los murmullos se transformaron en gritos de incredulidad. En el fondo, sintió que la urgencia de acabar con esta locura se transformaba en la necesidad de averiguar más sobre su propia vida. «¿Eres yo? ¿Qué vienes a hacer aquí?», le exigió, sintiendo el aire volverse denso, como un manto de caos que lo envolvía. Su alma se debatía entre el terror y la curiosidad. Entonces la figura de Isabela, ahora un espectro aterrador,
lanzó un grito desgarrador. No dejes que él te engañe. Él no es real. Ahí, en medio de las llamas, con la vida de todos girando a su alrededor, y su madre al borde de la locura, comprendió que el juego apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si el verdadero enemigo y el aliado ya estaban frente a él? La tensión se palpaba, y un nuevo viaje por descubrir la verdad lo esperaba. El terror y la adrenalina chocaron en su mente, mientras la imagen del hombre idéntico a él se grababa intensamente. En su pecho llevaba una pregunta desgarradora. ¿Quién era realmente Ricardo Montoya? ¿Y qué otras sorpresas lo aguardaban en la penumbra? La oscuridad los rodeaba, y en medio del estruendo, todo parecía desvanecerse, dejándolo con una sensación de inquietud que le helaba la sangre. Ricardo sintió gritó Elena con un terror palpable en sus ojos, pero él no podía apartar la vista de la pantalla que comenzó a activarse en su mano. Imágenes distorsionadas aparecieron, figuras familiares y otras desconocidas se unieron en un collage caótico. Todo se hacía más claro y a la vez más confuso. La multitud estaba en pánico, pero un susurro llegó a sus oídos y lo hizo girar. La figura de su madre, Isabela, se alzó entre las llamas con un rostro que mostraba una mezcla de furia y miedo. «¡Basta, no puedes!», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el bullicio. Ricardo sintió que el corazón le latía con fuerza. «¡Mamá!», intentó gritar, pero el sonido comenzó a desvanecerse. El caos de la sala giraba a su alrededor como un torbellino. En la esquina de su visión, el hombre que decía ser su hermano se movía con la misma calma inquietante. Ese Ricardo alternativo sonrió. Sus ojos reflejaban un conocimiento profundo y oscuro. «¿Qué quieres decir con un experimento?», le preguntó sintiéndose cada vez más confundido. La habitación se volvió un lugar de sombras, donde todo lo que creía conocer parecía desmoronarse. Su hermano dio un paso más cerca, y la multitud se murmuró en súbito silencio. «Te lo diré todo. Pero primero, tenemos que salir de aquí». El fuego crepitaba más cerca, y el olor a magia negra, a secretos, comenzó a llenar sus pulmones. Pero sus palabras estaban cargadas de significado. En ese momento, una explosión a sus espaldas hizo que el suelo temblara. Una ola de calor lo envolvió. Ricardo sintió que su estómago se encogía. Pero todo cambió en un instante. Isabela soltó un grito que desgarró la atmósfera. «Josepa, escúchame. No es solo eso. Hay algo que no sabe nadie». Su rostro pálido estaba a punto de romperse. Las llamas le danzaban a su alrededor. El caos se tornaba absoluto. «¿Qué más puede haber?». La desesperación brotaba de su voz. El aire era espeso, cargado de inquietud. Isabela avanzó, pero antes de que pudiera hablar, un grupo de hombres de negro hizo su aparición. El ambiente comenzó a cambiar dirigido por la presencia de un líder que imponía respeto. Ricardo sintió que la tierra bajo sus pies se desmoronaba. Los hombres avanzaron, pero su atención era únicamente para su madre. «Isabela, esta es nuestra oportunidad», gritó uno de ellos, mientras otros comenzaban a reordenar el lugar, disipando el pánico con autoridad. Las sombras que los rodeaban se alzaron y comenzaron a sembrar el caos entre la multitud. «El experimento está en marcha. No podemos dejar que escapen». Ricardo sintió que el mundo giraba. Una revelación devastadora tropezó con sus pensamientos. «¿Qué experimento? ¿Qué están?», comenzó a preguntar. Sin previo aviso, Isabela rompió en llanto. «No soy tu madre, no eres mi hijo, nunca lo has sido». Sus palabras resonaron como disparos en un campo de batalla. El horror se instaló. «Tú eres un clon». El auditorio temblaba bajo el peso de la revelación. La multitud gritó y la confusión se convirtió en una ola de caos. Ricardo sintió que el vacío se apoderaba de su ser. Los ojos de los que le rodeaban lo miraban con un extraño miedo y compasión. Su existencia pendía de un hilo. Las imágenes en su mente se entrelazaron. Recuerdos de momentos con su madre. Cada sonrisa, cada abrazo, todo fue un sistema de engaños. El fuego no solo devoraba el escenario, consumía todos sus recuerdos. «No puedo ser un clon»,
gritó, casi suplicándole a la realidad. «Soy de carne y hueso». Un estruendo sacudió el lugar y el aire denso se volvió irrespirable. La mirada de Helena se llenó de afirmación. Lo sabía, todo ha sido planeado. Ricardo retrocedió. El horror se apoderó totalmente de él. ¿Cómo puedo enfrentar esto? ¿Qué significa esto para mí? La voz quebrada resonó en su interior, mientras la sala ardía a su alrededor, y su vida se desmoronaba. Esa imagen de su hermano desapareció entre la multitud impresionada. ¿Eres tú entonces él?, preguntó la mente gritando en su interior. Las sombras pululaban. La incertidumbre brillaba, alterando cada base que creía firme. De repente, un fogonazo de luces destellantes iluminó el caos. Una aparente salida, una oportunidad para escapar. Pero en sus últimos instantes de lucidez, Ricardo comprendió que sus conexiones, sus emociones, incluso su vida, nunca habían sido lo que parecían, y el verdadero desafío, lo más oscuro, estaba solo comenzando. El auditorio se desvanecía en su memoria, mientras el eco de la revelación lo seguía como un fantasma. ¿Quién realmente era él? ¿Y qué pasaría si todo esto se desataba? Las llamas alzaban sus colas, llevándose consigo no solo la estructura física, sino también el último vestigio de la realidad que había conocido. ¿Quién era realmente Ricardo Montoya? La sangre helada corría por sus venas, y ahí, en medio del horror, una pregunta permanecía colgando en el aire. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad, o era solo el comienzo del camino hacia su propia destrucción? La oscuridad lo rodeaba, y en medio del estruendo, todo parecía desvanecerse, dejándolo con una sensación de inquietud que le helaba la sangre. Ricardo sintió un sudor frío recorrer su frente mientras sostenía. Todo se hacía más claro y a la vez más confuso. La multitud estaba en pánico, pero un susurro llegó a sus oídos y lo hizo girar. La figura de su madre, Isabela, se alzó entre las llamas con un rostro que mostraba una mezcla de furia y miedo. «¡Basta! ¡No puedes!», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el bullicio. Ricardo sintió que el corazón le latía con fuerza. «¡Mamá!», intentó gritar, pero el sonido comenzó a desvanecerse. El caos de la sala giraba a su alrededor como un torbellino. En la esquina de su visión, el hombre que decía ser su hermano se movía con la misma calma inquietante. Ese Ricardo alternativo sonrió. Sus ojos reflejaban un conocimiento profundo y oscuro. «¿Qué quieres decir con un experimento?», le preguntó, sintiéndose cada vez más confundido. La habitación se volvió un lugar de sombras, donde todo lo que creía conocer parecía desmoronarse. Su hermano dio un paso más cerca y la multitud se murmuró en súbito silencio. «Te lo diré todo, pero primero tenemos que salir de aquí». El fuego crepitaba más cerca y el olor a magia negra, a secretos, comenzó a llenar sus pulmones. Pero sus palabras estaban cargadas de significado. En ese momento, una explosión a sus espaldas hizo que el suelo temblara. Una ola de calor lo envolvió. Ricardo sintió que su estómago se encogía. Pero todo cambió en un instante. Isabela soltó un grito que desgarró la atmósfera. «Ricardo, escúchame. No es solo...». Su rostro pálido estaba a punto de romperse. Las llamas le danzaban a su alrededor. El caos se tornaba absoluto. ¿Qué más puede haber? La desesperación brotaba de su voz. El aire era espeso, cargado de inquietud. Isabela avanzó, pero antes de que pudiera hablar, un grupo de hombres de negro hizo su aparición. El ambiente comenzó a cambiar, dirigido por la presencia de un líder que imponía respeto. Ricardo sintió que la tierra bajo sus pies se desmoronaba. Los hombres avanzaron, pero su atención era únicamente para su madre. «Isabela, esta es nuestra oportunidad», gritó uno de ellos, mientras otros comenzaban a reordenar el lugar, disipando el pánico con autoridad. Las sombras que los rodeaban se alzaron y comenzaron a sembrar el caos entre la multitud. «El experimento está en marcha. No podemos dejar que escapen». Ricardo sintió que el mundo giraba.
Una revelación devastadora tropezó con sus pensamientos. ¿Qué experimento? ¿Qué están? Comenzó a preguntar. Sin previo aviso, Isabela rompió en llanto. No soy tu madre, no eres mi hijo, nunca lo has sido. Sus palabras resonaron como disparos en un campo de batalla. El horror se instaló. Tú eres un clon. El auditorio temblaba bajo el peso de la revelación. La multitud gritó y la confusión se convirtió en una ola de caos. Ricardo sintió que el vacío se apoderaba de su ser. Los ojos de los que le rodeaban lo miraban con un extraño miedo y compasión. Su existencia pendía de un hilo. Las imágenes en su mente se entrelazaron, recuerdos de momentos con su madre, cada sonrisa, cada abrazo. Todo fue un sistema de engaños. El fuego no solo devoraba el escenario, consumía todos sus recuerdos. No puedo ser un clon, gritó, casi suplicándole a la realidad. Soy de carne y hueso. Un estruendo sacudió el lugar, y el aire denso se volvió irrespirable. La mirada de Elena se llenó de afirmación. Lo sabía, todo esto. Vemos. Todo ha sido planeado. Ricardo retrocedió, el horror se apoderó totalmente de él. ¿Cómo puedo enfrentar esto? ¿Qué significa esto para mí? La voz quebrada resonó en su interior mientras la sala ardía a su alrededor y su vida se desmoronaba. Esa imagen de su hermano desapareció entre la multitud impresionada. ¿Eres tú entonces él?, preguntó la mente gritando en su interior. Las sombras pululaban, la incertidumbre brillaba, alterando cada base que creía firme. De repente, un fogonazo de luces destellantes iluminó el caos. Una explosión más cerca de lo imaginado. Todo se tornó en caos absoluto mientras las llamas comenzaban a consumir el escenario. En medio del tumulto, algo inesperado ocurrió. La figura de Elena se alzó de repente, su rostro ahora iluminado por el fuego, y alzó una mano con un objeto brillante. «Ricardo, este dispositivo es la respuesta. ¡Lo necesitas!», gritó con una voz que emanaba desesperación. Con un movimiento rápido, se lo lanzó casi en un acto reflejo. Ricardo lo atrapó, y al hacerlo sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. El dispositivo, un pequeño chip cuadrado, comenzó a vibrar. De repente, imágenes comenzaron a inundar su mente. Una sala oscura, experimentos, luces titilantes, y al final, una figura familiar rodeada de sombras. La revelación golpeó más fuerte que cualquier explosión. «Despierta, Ricardo. La verdad es que tú eres el elegido», resonó una voz en su mente, una voz que le era extrañamente familiar. La conexión se solidificó, y comprendió que al mirarse en el espejo de su madre había visto solo una títere. La sala estaba en llamas. Pero no había tiempo para el miedo. La conexión lo apretó y supo que esto era mucho más que un simple juego de poder. Básicamente era el epílogo y el inicio de una guerra donde su vida y su origen serían la clave. En un instante de enfoque aterrador, se dio cuenta de que su verdadera naturaleza era aún más impactante que lo que jamás había imaginado. «Lia, ven aquí», gritó, olvidando el caos, decidido a encontrar a su hija en la locura. Porque ahora la lucha tenía un propósito mucho más grande. De repente el piso tembló violentamente. Ricardo miró hacia el escenario en llamas y lo que vio lo dejó paralizado. La madera crujía y se quebraba bajo el calor devastador. Y entonces, en medio de la confusión y las llamas, una enorme silueta emergió, oscilando en un manto de humo y fuego, un monolito oscuro y brillante que parecía absorber la luz. Un rugido retumbó en sus oídos. La figura se transformó lentamente, revelando un rostro familiar y aterrador. Era él, pero ya no era simplemente su hermano. Pero no como un hermano, sino como su rival. «¡Ricardo!», exclamó el otro con un tono triunfante. «Soy yo, soy el resultado de lo que tú no pudiste ser. La versión perfecta, la que Isabela soñaba. Soy el verdadero heredero de su imperio». Una ola de emociones encontró su cauce. Cada recuerdo, cada imagen del pasado pasó por su mente como una película en cámara rápida. La conexión entre ellos no era solo genética. Era un campo de batalla entre luz y oscuridad.
La visión de su madre estaba en juego, su vida, sus elecciones. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblorosa, llena de dolor. «Lo que es tuyo, hermano. Lo que debería haber sido tuyo. Estoy aquí para reclamar mi lugar», dijo el otro, riendo con un aire de desdén. «Y por cierto, tu hija es el prisionero más valioso. No solo es un testigo, es la clave para desatar el verdadero poder que llevamos dentro». Ricardo sintió que el mundo se le venía encima de nuevo. Cada parte de él clamaba para recuperar a Lía, pero esa voz interna de la codicia, de la nostalgia, de la venganza, era intensa. ¿Qué haría en un juego donde ya no había reglas claras? ¿Y quién realmente era en medio de todo esto? Atrapado entre llamas y sombras, la pregunta resonó en su mente. ¿Era el elegido o solo un peón? El eco de la respuesta estaba a punto de salir a la luz. Pero el monstruo que había creado su vida ahora lo desafiaba. ¿Quién se quedará con la verdad cuando todo cruce el límite? La sala ardía, el caos era palpable. Ricardo quedó paralizado. Se encontró entre las llamas y la sombra de su doble. La revelación de ser un clon lo atravesó como un rayo. «No, esto no puede ser real», murmuró, con el corazón golpeándole en el pecho. Su réplica sonrió, esa sonrisa de triunfo y desafío. «Soy la perfección», afirmó, con un tono que resonaba en sus venas. «Isabela ha estado esperando este momento, llevando su legado a nuevas alturas. Tú solo eres un riesgo». Ricardo sintió que sus entrañas se retorcían. Cada memoria, cada abrazo, cada momento compartido con Isabela y Lía se desmoronaba. «No soy un experimento», gritó, buscando en sus ojos la humanidad que él creía que todavía existía. «Soy más que eso». La sala tembló, las luces parpadeaban, mientras Ricardo miró a Elena. «Eres mi madre», ella asintió con lágrimas en los ojos. «Tú eres el verdadero poder que Isabela teme». El fuego crepitaba a su alrededor, amenazando con consumirlo todo. Lía estaba atrapada en la multitud, gritando su nombre. «¡Papá!». La desesperación lo atravesó como un cuchillo. «¡Lía!». Su voz resonaba con pánico mientras luchaba por avanzar. Alzó el chip en su mano, y en ese instante el dispositivo vibró con fuerza. Una luz estalló del chip, proyectando imágenes de su vida, sus recuerdos. «Despierta. La verdad está dentro de ti». La voz resonó de nuevo. Aquellas imágenes, recuerdos de felicidad, de lucha, de amor, lo envolvieron. Sin otra opción, se lanzó hacia el escenario en llamas, su cuerpo funcionando por instinto. Las sombras danzaban, pero su determinación lo guiaba. En la distancia, vio a su hija atrapada, rodeada de caos. «Lía, agárrate de mí», gritó. El otro Ricardo lo miró, furioso. «No puedes protegerla. No puedes salvarte a ti mismo», dijo con desprecio. Pero una chispa de esperanza brilló en su interior. En un instante decisivo, recordó lo que realmente importaba. La verdad, el amor por su hija, el deseo de romper las cadenas del pasado. La imagen de su madre, su verdadero rostro detrás del monstruo, encarnó su coraje. Se lanzó hacia su hija, atraído por su voz. Casi la tocaba cuando escuchó el grito desgarrador de su madre. «¡Ricardo, no!». De repente, el suelo tembló. Un último golpe resonó en la sala, y el escenario se desmoronó, llevando los apodos a un abismo gris. Aquel momento de caos se detuvo, y solo quedó silencio. La luz volvió. La lucha no había terminado, pero Ricardo sintió el peso de la verdad. «No soy un clon, soy un ser humano, y tengo el poder de decidir mi futuro». Se giró hacia el otro Ricardo, cuyos ojos se llenaron de confusión y furia. «¿Quién mantendrá el legado?», preguntó, con voz temblorosa. «Yo, porque el pasado no me define», respondió Ricardo con firmeza. Con un último grito de desafío, la figura de su doble se desvaneció en el aire, junto con las sombras de su madre. El auditorio, agitado por llamas y escombros, comenzó a recuperar su forma. La realidad empezó a tomar forma nuevamente. Respirando hondo, Ricardo miró hacia su hija. «Lía», la llamó, y en ese instante la vio correr hacia él, sus ojos llenos de amor y miedo. La atrapó en sus brazos y sintió la vida fluir entre ellos.
Estamos a salvo, dijo, aunque en su corazón aún latía la incertidumbre. Miró a Helena, quien sonrió con tristeza. La batalla no había terminado, pero ahora tenía a su lado el apoyo de quienes realmente importaban. Juntos lo enfrentaremos, murmuró Helena. La verdad nos dará la fuerza. Un nuevo día surgía entre las ruinas. Ricardo sabía que quedaba mucho por descubrir, pero al menos ahora tenía respuestas, tenía a su familia, y eso estaba por encima de toda oscuridad. Sin embargo, algo lo inquietaba. Mientras el sol se alzaba, en su mente resonaba la pregunta: ¿cuánto tiempo realmente tenía antes de que Isabela volviera a hacer su movimiento? ¿Y tú? ¿Te atreverás a seguir la búsqueda de la verdad con nosotros? Este es el momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Además, pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Tu apoyo hace la diferencia.